Conexión Goleadora es presentado por Mapfre, a tu lado en el camino hacia la gloria, patrocinante oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Estamos en Conexión Goleadora por Hot 94 analizando lo que fue la doble fecha de partidos de la Vinotinto en la eliminatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026. Una derrota 4-0 frente a Bolivia en el Alto y luego ese empate 0-0 en casa ante Uruguay. La pregunta es, ¿enciende alarmas esta doble fecha? Evidentemente un solo punto de 6 posibles. Ya venía Venezuela, ojo, de ceder puntos como local frente a Ecuador en la doble fecha anterior, con otro empate 0-0. Y ahora viene un tramo de la eliminatoria en la cual toca recibir a Argentina y a Brasil y visitar a Paraguay y Chile. Entonces, es hora de encender algunas alarmas, Pablo. Esteban, un gusto reencontrarme con todos los amigos de Conexión Goleadora. Pues no sé si encender alarmas, pero sí de estar bastante alertas, ¿no? Porque habría que comenzar a pensar que a lo mejor esa matemática de 20 puntos se hace insuficiente, quizás, más allá de que este es un clasificatorio tan extraño que, por ejemplo, no se contaba con la resurrección de Bolivia y apareció ganando 6 de 6 y ahora se metió en los papeles y dejó prácticamente por fuera a una selección como la chilena que se esperaba, de hecho, fuese de las que estuviera metida ahí. Con Ricardo Gareca ahora al mando del equipo. Y ahora yo no sé si Gareca de pronto llega a noviembre cuando le toque jugar a Venezuela contra Chile en Santiago. Y esto lo grafico, digamos, empiezo hablando de los rivales porque habría que entender que entre ellos se van a sacar puntos y que Venezuela también puede aprovechar esa circunstancia donde además le va a costar a la Vinotinto también sacar puntos. Es un panorama complejo, difícil, donde la sensación que queda, Esteban, y yo no sé si a ti te pasó igual, que estuvieron tanto tú como Alfredo en el estadio, que esa sensación, sobre todo después del partido contra Uruguay, contra esta Uruguay, y por el partido que se hizo, a oportunidad perdida. Y ahí es donde de pronto uno quisiera llegar, porque quizás cuando haces el análisis en macro de la doble fecha, uno entiende que el partido contra Bolivia fue mal planificado y mal planteado, y esto, digamos, los resultados así lo dicen, independientemente de que después uno puede entender que el seleccionador nacional, Fernando Batista, pues haya tenido una idea, pero yo no sé si quizás la ejecución fue la más conveniente, y esto lo refleja el estado físico de los futbolistas en el segundo partido, cuando en el 65 Salomón Rondón estaba cansado, se veía a Soteldo también caminando la cancha en ciertos pasajes del partido. Insisto, ese puntico es necesario, sí, contra un Uruguay a la que se dominó y a la que se le pudo hacer más daño, pero que esa sensación a oportunidad desperdiciada. No sé si les pasó igual, Esteban. Sí, coincido contigo, pero es que decíamos, yo decía hace un rato en la señal de Hot 94, y voy a reiterar la idea, ¿no? Para este espacio también en YouTube, que estamos grabando este espacio del programa para transmitir por YouTube. Entonces, reitero la idea. Eh, si el primer día de la eliminatoria mundialista, si el primer día me dicen a mí, mire, usted firma empatar con el Uruguay de Marcelo Bielsa, de Darwin Núñez, de Federico Valverde, Dámelo. tú dices, bueno, no es un mal negocio, no es un mal punto. El problema son las circunstancias en las que llega este partido. Es un Uruguay que llega con 12 bajas, con bajas por suspensión, bajas por castigo que se arrastraban desde la Copa América, por la pelea esa famosa entre jugadores de Uruguay y aficionados de Colombia al término de las semifinales, y además lesiones importantes, que se llevaron por delante no solo a gran parte de los titulares, sino a muchos de los teóricos primera espada suplente, digámoslo así, ¿no? Sí, exacto, de los primeros Eh, reemplazantes. Cuando tú ves el 11 de Uruguay que presentó Venezuela, los regulares son Sergio Rochet, ¿eh?
Ugarte, Manuel el Ugarte, 5, sí. y los dos extremos. Facundo Pelistri y Maxi Araujo. Ahí tienes. Esos son los regulares en Uruguay que jugaron en ese partido. Entonces, por allí hay una sensación de oportunidad desperdiciada. Es algo muy parecido a lo que estaba viviendo Uruguay, a lo que vivió Venezuela en aquel caos por el COVID, en la época de Peseiro, que perdió a todo el mundo. Un equipo de emergencia, por una exacto. epidemia, un equipo de emergencia. Es algo muy parecido lo que tuvo que hacer ahora Uruguay sin COVID de por medio, ¿no? Peor aún, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, muy complicado. Y además, nada más comenzar el partido, se lesiona Cáceres, es decir, una circunstancia muy complicada para Uruguay. Luego, ahora ya hablando del partido, el cómo se dio el partido. A Venezuela le cuesta asumir el control del compromiso, como viene costándole, y es algo que venimos diciendo en Conexión Goleadora, todavía, y esta vez sin Yangel Herrera, Venezuela sigue teniendo problemas para encontrar el control de los partidos desde el medio campo y para encontrar el quién hace qué y cómo se siente cómodo, ¿no? Cumpliendo ese rol. Todavía eso, Batista está en búsqueda de ello, a pesar de los 9 puntos que se sacaron en la primera fase de la eliminatoria, de la Copa América, a pesar de del buen arranque en la eliminatoria. Exacto. A pesar de ello, en Conexión Goleadora venimos subrayando esa idea, ¿no? Pero bueno, logró al final ganar cada vez más metros, logró echar cada vez más atrás a Uruguay y termina el partido con una gran cantidad de disparos, unos 20 disparos Venezuela hace. Es decir, claro, no todos son al arco, a lo que me refiero, pero es una Venezuela que termina encimando a Uruguay, a pesar de permitir algunas contras que eran peligrosas, pero termina encimando a Uruguay. Y los jugadores lo dicen, el técnico lo dicen, faltó el gol, sí, coincido, faltó el gol, pero bueno, eso termina haciendo que este partido te genere una sensación sí, agridulce, ¿no? Sí, eso, de pérdida, ¿no? De más amarga que dulce, de hecho. Y luego tienes el factor de lo que viene, ¿no? De lo que pasó y de lo que viene. ¿Por qué? Claro. Porque perdiste puntos, volvemos a lo mismo, con Ecuador en casa, que tampoco es un pecado, pero ya perdiste puntos sucesivos en casa con Ecuador y con Uruguay. Y ahora te va a tocar recibir a Argentina y a Brasil. Que son partidos en teoría donde no vas a agarrar puntos. En teoría. Bueno, probablemente a la 4 práctica... partidos. Ojo, no es que estemos ligando para atrás. No. Como tú dices, son partidos en los que va a ser muy difícil sumar puntos. Entonces, si en los últimos 2 partidos en casa sumas uno de 6, y ahora toca recibir a Argentina y a Brasil, pues con todo lo que esté Brasil, porque no está bien, pero, te toca ahora ver fuera de casa. Y ver fuera de casa cuando te vas a encontrar a 2 rivales directos como Paraguay y como Chile. Y ese partido contra Paraguay va a ser, creo yo, un partido de estos que van a ir abriendo el camino hacia el objetivo o que te pueden ir poniendo ya obstáculos cada vez más altos. Ese partido contra Paraguay, para mí, es el partido fundamental para la Vinotinto en la próxima doble fecha. Es el rival directo y no puedes dejar que te sobrepasen la tabla. Yo me voy a plantar primero en el partido contra Uruguay rápidamente para después pasar a lo que viene, ¿no? Que creo que también sería muy importante recalcarlo, ¿no? Más allá de lo que ya señalabas, Esteban. Creo que, a ver, así como se criticó y se critica todavía, porque la verdad es que cuando uno mira, insisto, el macro de la doble fecha, cuando miras el compendio de los dos, Bolivia y Uruguay, te mete una mala doble fecha. Es una muy mala doble fecha, obviamente, pero cuando miras el compendio de los dos, el mal planteamiento y planificación de Bolivia se contrastan con para mí, esto es una visión muy de Pablo García Escoyuela, buen planteamiento del partido contra Uruguay. Se plantea bien,
pero el equipo no tenía el arresto físico, estás arrastrando consecuencias de lo que venía detrás, de lo que estaba pasando en la fecha anterior. Incluso un par de cambios entran muy bien, tanto Machís como Savarino, 7 ocasiones claras de gol para Venezuela, entre remates que se fueron muy cerca de los palos, como los dos cabezazos, el de Rondón en el primer tiempo y el de Osorio en el segundo, y los remates de Savarino, que insisto, entró muy bien al partido, un mano a mano, un remate de afuera del área, el córner del cabezazo de Osorio lo cobra él, un poquito más flojo Machís, pero igual al equipo le faltó concreción y aquí es donde quiero empezar a recalcar algunas cosas. Creo que a Venezuela le sigue pesando ya no solamente el hecho de tener que dominar al rival, sino además el hecho de tener que dar el golpe en el partido importante. Y cuando hablo de dar el golpe en el partido importante es de tener la jerarquía y la tranquilidad suficiente para definir un mano a mano, para tratar de estar en el momento justo y hacer el daño al rival al que tenían dominado y que tenían, digamos, controlado en casa. Le costó contra Paraguay, por ejemplo, en el primer partido a Venezuela. Al final se encuentra con el penal claro y justo para Salomón Rondón, sobre Salomón Rondón, que él convierte en el último minuto del partido para ganar ese primer encuentro contra Paraguay. Y luego, bueno, contra Chile, pues se hizo la tarea y se hizo lo que debían hacer, más allá de que Chile estaba con uno menos, etcétera, 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 etcétera. Pero se logró el Pero objetivo se dio el paso adelante. y se dio el Es lo paso que digo, adelante. que es una oportunidad y Venezuela supo aprovecharla, Y es que es algo, lo que no exacto, pasó contra Uruguay. exacto, y es algo que venía pasando incluso con el equipo hasta en Copa América también, porque cuando se abría el boquete, por ahí entraban y por ahí se hacía el daño. Pasó en Copa América, por ejemplo, con el partido contra Ecuador, sin ir demasiado lejos. Se le complica a Venezuela, lo tenía contra las cuerdas, le están ganando 1-0, se abre el boquete en el segundo tiempo, pum, pum, 2 goles, pasan a ganar el partido y era esa capacidad de resolver, de ser resolutivo en el momento que más lo necesitaba el equipo. Parece, en esta doble fecha, yo no sé si es un asunto de manejo de emoción, manejo de nervios, pues estoy hablando ya de intangibles extra futbolísticos que quizás entran en el análisis, pero no son mesurables, no es algo medible. Lo que Es sí, medible eso. sí, lo que sí es medible es que, como bien decía Batista al final del partido y en las declaraciones que tenemos acá en el canal de YouTube y las van a escuchar también en Hot 94, el equipo generó y cuando generas, al menos eso te deja la sensación de cierta tranquilidad porque, bueno, estás haciendo cosas, pero hay que pegar en el momento importante y vas a necesitar pegar en Paraguay. Yo no hablo del partido contra Argentina porque es un partido aparte, es un partido que tiene otras características, es la visita del campeón del mundo, bicampeón de América, no es que hay que tirar los puntos a la basura de una vez, pero hay que entender que en la cuenta original, cuando uno hace la planificación de la ruta del viaje para ir al Mundial, no cuentas con esos puntos. Si sacas algo, maravilloso, perfecto, pero no está en el cálculo, en el cálculo mundialista. Sí, claro. Es más, Esteban, te lo pongo así, cuando le tocó a César Farías aquella eliminatoria a Brasil 2014, si uno hacía el cambio, Sí, el y es bueno switch, hacer sí, ese ejercicio, si uno hace el switch, si uno hace el cambio, el ejercicio de cambiar los 3 puntos contra Argentina en la fecha número 2 los de por Uruguay los que se tres dejaron puntos ir contra Uruguay que se dejaron ir en el momento clave de la eliminatoria, Venezuela terminaba clasificando igual o yendo al repechaje, con justamente, la misma cantidad de con puntos, la con misma la cantidad misma de puntos, cantidad de con la goles misma a cantidad de favor, goles con a la misma favor. cantidad de goles en contra. Entonces, entonces ahí El es rival donde, directo, no estoy hablando. entonces ahí es donde importa el ganarle al rival directo, el sacarle Si tú puntos al sacas rival un punto directo. contra Argentina, que es bueno, pero se pierde contra Paraguay, para Paraguay ponerlo en blanco y no negro, estás haciendo pero nada. se pierde contra Paraguay en Asunción ahora como visitante, ya se le ganó en casa, pero toca recuperar puntos perdidos en casa en Asunción, porque un punto de Argentina, que sería bueno, significaría que ha sumado 3 de 9 en los últimos partidos, De local. dando por bueno ese punto, o sea, dando por hecho ese punto contra Argentina. En tus últimos, de tus últimos 9 como para un punto como local hubiese sumas Sí. 3. Uno, exacto, 3. Sumas 3. Con lo cual, igual te obliga a buscar fuera de casa. Pero además, está el tema de Paraguay como rival directo. Hoy Paraguay está ya pisándole los talones a Venezuela, igual que Bolivia.
Entonces, no, ese partido contra Paraguay, una derrota frente a Paraguay hipotecaría las opciones de Venezuela de plaza directa, pondría muy complicadas en función de lo que pueda hacer, de lo que haga Bolivia, pondría muy complicadas las posibilidades del repechaje, un repechaje que, por cierto, no es el No es lo de antes. repechaje No es lo de facilito de antes. antes. Es un repechaje global Es. en el cual de repente te toca cruzarte con un rival europeo y un africano de los No, habituales. el repechaje ahora está estructurado de una forma en la que se juegan los cupos. A ver, Es global. por ranking y por ranking FIFA, los equipos de Sudamérica o el equipo de Sudamérica que va junto probablemente a uno de los equipos de CONCACAF que vaya a este repechaje van a ir directamente a una final, por decirlo así. Son dos finales por dos cupos al Mundial. Te puede Entonces, tocar el nivel de rivales que te puede tocar, ¿eh? O sea, entonces no vas a ir contra, no vas a ir contra. Ahí es a donde quiero llegar. Igual, ponte tú que entres directo a esa final. Es un solo partido, matar o morir, por decirlo de alguna forma, en un solo partido contra un rival que puede ser de África, que puede ser de Asia y que ya sabes que te pueden complicar la vida porque además vienen de jugar un partido previo en otra suerte de final. Es complicadísimo. Yo no quiero ese repechaje, en lo absoluto, porque sí, por eso, es un repechaje muy complicado. Además ya estamos hablando de lo que le cuesta a Venezuela ese golpe en el partido clave. Ojalá eso mejore de aquí en más, pero yo no quiero una repesca como esa. Y si Venezuela termina metida en el Mundial vía repechaje, pues aplaudir. No, por supuesto. Pero lo que vamos, no es el repechaje, digamos, ideal. En Sudamérica está la mentalidad de que el repechaje era prácticamente un boleto automático, a pesar de casos como el de Paraguay, por ejemplo, como Perú. Como Perú en el último premundial. Que por cierto se queda fuera en una final única también, por ejemplo. De casos como el de Uruguay, recordemos que Uruguay llegó a quedarse fuera en un repechaje en camino a 2006. Alemania 2006. Lo saca Australia. Decir, Sudamérica daba más o menos por hecho ese repechaje, pero hay antecedentes ya de complicaciones, pero ahora es más complicado lo que va. Es un repechaje global, es un repechaje con más complicaciones, es un repechaje no tan favorable, no es ese medio cupo tan automático para transformar en el cupo completo, ¿no? Entonces, bueno, ese partido contra Paraguay ahí sí ya estamos hablando de todo o nada. Una de las cosas que deja este último partido contra Uruguay, además de esa sensación de oportunidad perdida, es dos bajas importantes para enfrentar a Argentina. La de Cristian Cáceres y la de Miguel Navarro. Son dos jugadores muy complicados de sustituir. Cáceres es uno de los habituales en el medio campo, sin embargo, por allí pues hay un poco más de riqueza. Habrá que ver cómo está, cómo evoluciona Yangel Herrera, si de aquí a allá pudiese estar. Pero bueno, digamos, en esa primera zona de volantes hay más material de donde escoger, a pesar de que Cristian Cáceres pues, es un futbolista con suficiente jerarquía, con gran jerarquía y muy complicado de sustituir. Sin embargo, el asunto del lateral izquierdo, donde Miguel Navarro se ha consolidado como gran número uno, digámoslo así, en la posición, es más difícil, ¿no? Al menos en el papel, el tema de esa sustitución. Y se ha visto cuando ha habido que hacer movimientos. Hemos visto a Aramburu pierna cambiada, hemos visto diferentes alternativas. Y bueno, es una baja, son dos bajas de mucho peso para ese enfrentamiento contra Argentina. Sí, la relevancia que cobra en este caso John Aramburu, y no solamente por el gran partido que hizo contra Uruguay, sino además por la polivalencia que tiene en la defensa, es esta, ¿no? Puede cumplir perfectamente bien con el rol como lateral izquierdo. En este caso, ante la ausencia de Navarro, que ya ocurrió en Copa América. Que ya ocurrió en Copa América, por ejemplo, en el partido contra la selección de Jamaica, donde Aramburu jugó a pierna cambiada,
durante el primer tiempo con Alexander González jugando en el costado derecho en ese partido y puede ser una alternativa perfectamente viable, ¿no? Digo, pensando justamente en esos cambios, en esas modificaciones que tendrá que hacer Batista para ese partido. Ahora, es más sensible en este caso, la de Cristian Cáceres Jr., aunque de aquí a allá, a esta doble fecha de octubre, uno creería y pensaría que ya estaría recuperado Yángel Herrera. Y ojo que Venezuela con Yángel Herrera parece mentira. La gente obviamente le resiste a Yángel por una Copa América que quizás no fue la más impresionante, que donde no estuvo No, no bien, fue, donde a lo mejor pero no estuvo, no fue, pero claro, no estuvo bien ni pero él ni el resto del medio pero, campo. pero cómo le da equilibrio y cómo le da balance a la selección y la jerarquía que impone un futbolista que está en un equipo que va a jugar Champions League, que de hecho se estrena en nada, justamente en la Champions, que se convirtió en uno de los mediocampistas más destacados de la liga en España, y su ausencia se nota. Es más, yo lo decía en el análisis previo a esta doble fecha, a mí lo de Yangel Herrera no me duele tanto para el partido contra Bolivia porque probablemente no lo vas a usar en la altura, pero cuánta falta hizo en un partido como el de Maturín contra Uruguay. ¿Por qué? Por eso mismo, porque te da jerarquía, porque te impone otro tipo de condiciones y de pronto cuando Cáceres no estuvo tan efectivo con la pelota, con el manejo de la pelota, sobre todo en algunos pasajes de la primera parte, o lo propio Telasco, ya cansado después de haber tenido que jugar los dos partidos, tanto en la altura como en el llano, en el segundo tiempo, Herrera te podía permitir otro tipo de frescura y otro tipo de jerarquía, insisto, en un partido como este contra Uruguay, donde tienes que ir a pelearlas todas y tiene que ser más de garra y de empuje en algún momento, pues Yangel te entrega eso también en la cancha. Y eso también es muy importante, eso también es positivo para que Venezuela pueda contar con él en la doble fecha. Esperemos que esté bien, que esté recuperado y que pueda volver a jugar para que se pueda contar con el uno que va a estar, es Messi, en esta próxima doble fecha. Al menos, a ver, uno creería que Lionel Scaloni va a contar con él. Luego yo no sé si jugará en Maturín por la misma manera como lo han venido administrando durante este lapso, durante este periodo de tiempo, pero ya el solo hecho de que regrese a jugar con Inter Miami te da a entender que después de su lesión de 2 meses y medio y de su parón con la selección de 2 meses y medio tras la final de Copa América, va a estar de alguna manera en Maturín con ese regreso interesante, digamos, después de aquel partido de 2008 pasado por agua, inundada la cancha en aquel día que jugaron las estrellas de Messi contra las estrellas de Ronaldinho en el Monumental. De nuevo, son cositas y pequeñas aristas que va teniendo este partido, que siempre va a tener un sabor especial porque al final de cuentas es recibir a una campeona, en este caso campeona del mundo vigente, y además bicampeona de América con todo lo que ello implica. Entonces, tiene su sabor especial y yo me imagino que para el cuerpo técnico, más allá de nacionalidades y detalles aparte, siempre tiene que tener un sabor especial porque recordemos, esta gente era el anterior empleador de Batista. Algo de esa cosita de, bueno, mostrar y demostrar, más allá de que no tiene nada que mostrarle y demostrarle a nadie, pero siempre está ese pequeño pique personal como de, bueno, de ir y tratar de demostrar lo que vienes haciendo, pues también habrá, me imagino. Entonces hay como varios condimentos extra como para motivar y para que el partido sea bien interesante. Insisto, entendiendo que no son puntos, y esto no porque Pablo García esté diciendo, no, ya está, hay que regalarlo. No, 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 no. Hay que jugarla, hay que pelearla. Bueno, si se sacan tres, una maravilla. Pero en la cuenta original, Sí, no no nos están. caigamos a mentiras, no están. No están. Cuando tú marcas el camino, ¿cómo voy a llegar yo al mundial? Sí, no están, Bueno, claro. mi mapa pasa por esta ciudad, esta ciudad, esta Son ciudad, mejor esta ciudad. equipo, son mejor Dice, equipo, que no son unos exacto. monstruos, que no son imbatibles, que pueden tener un mal día, o Venezuela puede tener un buen día, eso es otra cosa, pero son mejor equipo, listo, son los campeones del Claro, mundo. hay que Hay jugar, que hacer cuenta. exacto, pero hay que jugarla. Ya está. Y listo. Hablando de cosas individuales, pues bueno, Aramburu creo que ha sido el nombre propio Extraordinario. de esta doble fecha. Un excelente partido frente a Uruguay en su posición natural en el lateral derecho, después de un partido irregular fuera de su zona, jugando como zaguero central en ese, Bueno, pero en ese es que el planteamiento experimental, digámoslo de algún modo, no experimental, pero en ese planteamiento fuera de lo habitual
que hizo Batista para tratar de asumir el partido en el alto, ¿no? Pero bueno, Ahí, fundamental. Y por eso sí, que yo hablaba de lo de la baja y por eso que yo hablaba de lo de la baja de Navarro, porque sí, Aramburu te puede cumplir como lateral izquierdo de emergencia, cierto, sí, sí, sí. pero pierdes al lateral derecho élite en el que se ha convertido Aramburu. Cuando comenzaban las eliminatorias lo hizo muy bien Alexander González, pero el nivel de Aramburu es tan bueno que desplazó a un jugador que venía haciéndolo bien como Alexander González, lo desplazó completamente. Y bueno, hoy es un lateral derecho de élite. Entonces pasa, pasa un poco por allí la decisión, ¿no? Pero Aramburu, Sí, para mí, el nombre propio de la fecha, Rondón sigue siendo una pieza importante, luego en el exactamente. mediocampo Telasco, Segovia, bueno, el partido contra Bolivia es difícil de evaluar. Lo que pasa es que Un partido. ese partido en la altura, Esteban, es tan complicado para Sí, evaluar rendimientos sí, por eso ese individuales porque partido es muy complicado ahora. está desnaturalizado para todos. El penal, por ejemplo, Exactamente. el penal que comete John Aramburu, minuto 46, con un empujón en el 45 más área, 1. sí, esa 45+1, un empujón en el área, que es una cosa de, bueno, te falta oxígeno, te falta aire, te falta Sí, todo, ya no. la toma de Ya, decisiones, la toma de de decisiones a eso hablaba. 4.150 metros sobre el nivel del mar no puede, o sea, no es mesurable, y con esto no quiero decir que uno no esté defendiendo al jugador, que no, que Sí, está pero poniendo cosas, no, te es que cuesta hay que explicar mantener que tu idea. la realidad es que váyase usted Te desespera, sí, 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 al sí, pico del te águila. desespera, te No, desespera. el ejemplo es así, váyase usted al pico del águila, ahí en Venezuela, váyase usted al pico del águila y trate de correr 45 minutos. Vamos a ver cuál es la Sí, no, toma no, de pero más decisión. allá de correr, exactamente, más allá de Vamos a ver correr, no, por eso, no vamos a estás ver cómodo cómo está y la la toma toma de afecta tu decisiones. práctica. No, Claro. por eso te digo, vamos a ver cómo está la toma de decisiones de alguien corriendo en el pico del águila, que más o menos eso, 4.000, 3.000 tantos largos, a esa altura, en un momento en que ya hay cansancio, hay fatiga, no solo física, sino mental también, Sí, porque sí, por está, eso digo, entonces, es complicado hacer ese tipo de evaluaciones. por Y eso, por eso entonces, cuando hablo de Telasco quiero concentrarme ahora en el partido en el contra partido, Uruguay. exactamente. Fue casi, ojo, a Telasco no le gustó su partido, o al menos fue bastante autocrítico después del compromiso, pero ojo con el rol que tuvo Telasco en este partido contra Uruguay, fue casi un 7 en realidad, ¿no? Fue Sí, casi un tipo, no fue fue un, casi un segundo delantero jugando con Salomón Rondón y fue así también por el rol que le tocaba cuando recuperaba Uruguay de ser el primero inclusive sobre Rondón en muchas ocasiones, que hacía la presión. O sea, el primero que saltaba a hacer la presión, inclusive muchas veces por sobre Rondón, era era Telasco. Telasco Segovia. Entonces, en ese sentido, interesante lo que planteó, aunque el propio Telasco eh, eh, dijo que no había hecho un buen partido, probablemente considerando que a veces le faltó un poquito de tranquilidad a la hora de hacer ese último pase y por supuesto el mano a mano que no pudo concretar frente a Rochet porque el Sí, control se le fue, porque no hizo un buen control, la pelota se sí, le fue un pues se le poquito fue larga y un eso poco le largo. dio chance a Rochet de reaccionar. Tal vez por eso Telasco Segovia hace esa evaluación autocrítica que por cierto hace falta. A mí me gusta Sí, escuchar eso sí, en algunos futbolistas, sí. pero interesante, y de hecho le preguntaba sobre eso a Batista en rueda de prensa, interesante el rol, ¿no? Que cumplió, ¿no? Sí, En ese partido. Batista luego decía que, bueno, que es un jugador joven, que necesita partidos de estos, que va a tener sus más y sus yo, menos, que es normal, pero a mí yo, me pareció interesante ese rol de Telasco. yo no sé por qué tengo la impresión, Esteban, de que vamos a ver a Telasco en ese tribote contra Argentina, con Herrera y el Brujo Martínez, me parece. Claro, estoy tirando las cosas muy allá y todavía falta un Sí, poco de claro. tiempo como para llegar ahí. Hay que ver cómo están físicamente, cómo se ajustó también Martínez al Corinthians, porque todas estas cosas influyen, ¿no? Al final de cuentas, Bueno, cómo pero sin Cáceres, hoy pero la primera sin opción es Cáceres él. la primera opción ya es hoy en día Telasco Segovia y eso hay que entenderlo. Luego hay un rendimiento individual que a mí me preocupa en lo particular. El rendimiento individual es el de Jefferson Soteldo. A mí en lo particular no me gustó el partido de Jefferson porque por más incisivo que pueda ser por el costado,
o tratando de centralizar en algunas ocasiones el juego. Ya llega un punto donde te das cuenta que Jefferson, en lugar de encarar dentro del área y rematar y tratar de resolver él, que tendría la capacidad para hacerlo, porque lo ha hecho en el pasado, porque el jugador que estaba en el Santos lo hacía, hoy hace una o dos de más. Tira el centro, a veces no lo tira de forma efectiva. La capacidad resolutiva de Jefferson Soteldo en el área está ausente y no es de esta doble fecha. Pasó en Copa América e incluso a mí, yo extraño el partido que hizo, ese segundo tiempo extraordinario que hizo contra Chile, porque a partir de ahí pareciera que esa capacidad de resolver, de ser definitorio dentro del área dándole a Venezuela lo que necesita para, bueno, crearse más ocasiones y por qué no, para tratar de marcar el mismo el gol, pues ya no está, desapareció de alguna manera. Y sí, pero a mí, allí hay un tema repito, falta en Venezuela generar sociedades, falta que claro, Venezuela pero esto ya no es un tema de pueda sociedades, cargar, Esteban. pero sí, no le han salido del todo en el uno contra uno y en el Claro, caso contra Uruguay encaró en varias ocasiones. es que ese es el tema. A mí ya no es un tema de generar sociedades, porque, por ejemplo, uno ve Sí, es el uno contra uno. el intercambio con Navarro, funciona cuando él incluso está haciendo el retroceso bastante bien y ayuda en el costado, incluso lo vimos tirarse hacia el centro también en algún momento del partido, pero la cosa es cuando trasladas demasiado, ya pisas el área. Bueno, ya cuando pasaste la raya tienes que empezar a pensar en resolver, en rematar al arco, en tratar de generar otras cosas, porque a lo mejor ya hacer una de más o dos de más, dos Siempre regates allí adicionales, una de más, chao. terminas perdiendo la pelota, dejas a tu equipo en una posición incómoda a la hora de tener que hacer un retroceso largo, entonces te vienen los problemas. Entonces, a mí este rendimiento particular es el que más me preocupa de los ofensivos, digamos, de los de ataque, porque después uno ve lo que está haciendo Savarino, ve lo que hizo Machís, entiendes que hay jugadores que están, digamos, en un buen nivel, más allá que lo de Machís de pronto no fue tan llamativo, pero creo que le aportó cosas muy interesantes también al equipo en el segundo tiempo. Lo de Rondón, igual, siempre Siempre. extraordinario, metiendo el cuerpo, cabeceando, tratando de luchar en esa brega constante, y bueno, tuvo una que casi entra, entonces, bueno, a partir de ahí tú entiendes que, que además se le generó poco a él, pero si Soteldo pudiera patear más al arco, bueno, generaría otras cosas, generaría más cosas. Hablando de rendimientos ya individuales altos, insisto, hablando solamente del partido contra Uruguay porque el de la altura está desnaturalizado, me gustó mucho lo de la dupla de centrales, Ferraresi y Osorio, otra vez, muy bien. De hecho, hay algo muy positivo. En casa, al menos, Venezuela todavía no recibe goles. Y creo que esa es una base importante, Esteban, porque a partir de ahí, de defender el cero en casa, ya sabes que te está generando oportunidades de sacar puntos, aunque sea uno. A veces uno no es suficiente, hay que sacar tres, porque estás en casa y tienes que defender lo tuyo, pero Sí, pero el tema de mantener su ley es algo. Parte de mantener el cero y parte justamente de lo bien que lo hacen los dos centrales y lo bien que está Rafa Romo igual, que no fue muy exigido tampoco contra Uruguay. No, y precisamente el no poder encontrar estabilidad defensiva fue lo que condenó a Venezuela en los últimos dos procesos mundialistas anteriores, ¿no? Lo que llevó a Venezuela de vuelta al sótano de la Conmebol fue precisamente una inestabilidad defensiva notable. Y bueno, por allí comenzó el Sí. proceso de Batista. El tema es que uno siempre va a pedir allí que haya una evolución, porque recuerdo el tema Dudamel, por ejemplo. Dudamel tomó una selección que realmente necesitaba un torniquete porque estaba desangrando de goles recibidos, hace el torniquete, estabiliza al equipo, pero luego Y el equipo no, sí, no le dio el cuesta la paso. evolución, y ese mismo equipo al que le costó evolucionar terminó reculando de nuevo y terminó siendo un equipo que terminó también no siendo tan sólido defensivamente. Entonces, estamos en esa etapa de Batista en la que Venezuela, O das Batista hay el que paso, aplaudirle sí. que logró estabilizar a un equipo muy frágil en defensa, logró encontrar o tiene una dupla de centrales firme en Osorio y Ferraresi,
un buen backup, como el caso de Wilker Ángel, aunque en esta doble fecha por lesión ya sabemos no estuvo, sabemos que la lesión va a alargarse. El tema de los laterales dejó de ser un tema. debate a un punto de constante preocupación porque se había convertido en una especie de pesadilla que perseguía a Vinotinto. Es decir, Batista terminó de consolidar al Brujo Martínez, si bien ya el Brujo Martínez venía dando pasos con Peseiro y con Peckerman, pero digamos, termina de consolidar al Brujo Martínez allí como opción de 5, como decimos, con sus pros y sus contras, porque sigo diciendo, a veces necesita un poco más de calma a la hora de la salida. Pero consiguió ese bloque que estabilizó a la selección. Pues ahora toca seguir dando pasos hacia adelante y empezar a ser más peligrosos ofensivamente y no solo depender de repente de ráfagas, ¿no? Sino tener más capacidad de tener el control del partido, porque inclusive a lo que me refiero, cuando Venezuela empuja a Uruguay a su propio arco, en este partido con 20 remates y con 6 tiros al arco, de esos 26 fueron al arco según los números, en ese partido todavía en los últimos minutos, de repente te encontrabas a Uruguay en el otro, claro, eso también da, al buscar el partido vas dejando espacio atrás, pero te encontrabas a Uruguay en el otro costado de la cancha, tocándote la puerta, claro. con cierta facilidad, aunque nunca llegó a concretar, ¿no? Eso sí es importante decirlo, ¿no? Entonces, hace falta que Venezuela dé ese paso adicional, ¿no? Porque ya, ahí sí hay, no quiero encender alarmas, pero sí ya preocupan algunas cosas. Sí. Y ya digamos, para ir concretando cosas y para no ir... quiero encender la alarma de incendio, pero bueno, es mejor, no, claro. ir agarrando claro, es mejor... a ver, das en el clavo cuando al final de cuentas haces esa comparación y dices, bueno, mira, sí, en algún momento se estabilizó, diste pasos hacia adelante, pero ahora es momento de... exacto, es momento de evolucionar, de no quedarte estancado. Y podemos convenir en ese sentido que un partido bravo, que no es el ideal para demostrarlo, pero que tiene que servir para sacar pecho, no, contra Paraguay. Contra Paraguay. Es el partido clave de la próxima doble fecha. Muy Así bien. de sencillo. Muy bien, entonces bueno, finalizamos en YouTube este análisis de vino tinto, pero seguimos en conexión goleadora por Hot 94 para el cierre del programa.